Clara siempre había sido una mujer pragmática, sin tiempo para supersticiones ni cuentos de terror. Sin embargo, cuando su mejor amiga, María, desapareció sin dejar rastro tras visitar la infame mansión Dalton, Clara no tuvo más remedio que involucrarse. La mansión, situada en lo más profundo de un bosque en las afueras de la ciudad, llevaba décadas siendo un tema de conversación entre los lugareños, con historias sobre voces extrañas y sombras que parecían moverse por las ventanas a pesar de que nadie vivía allí. A lo largo de los años, muchos habían entrado en la mansión por curiosidad, pero nunca permanecían mucho tiempo. Todos afirmaban sentir una presencia, un frío inhumano que los hacía huir antes de que algo más sucediera. María, sin embargo, no fue de las que huyeron. Había ido a la mansión por pura curiosidad, determinada a desmentir las leyendas urbanas que rodeaban el lugar. Sin embargo, nadie la había vuelto a ver. Clara, decidida a descubrir la verdad, se propuso investigar por su cuenta. Mientras recorría los caminos de tierra que llevaban a la mansión, sentía una opresión creciente en el pecho. El aire era pesado, y el bosque parecía susurrar, como si algo estuviera observándola desde lo profundo. La mansión apareció ante ella de repente, una estructura antigua y descuidada, cubierta de hiedra y con ventanas rotas. Pero lo que más llamaba la atención era el silencio. No el típico silencio de un lugar abandonado, sino uno que parecía contener algo, como si el mismo aire estuviera conteniendo la respiración. Cuando llegó a la puerta, Clara sintió un escalofrío recorrerle la columna. La puerta estaba entreabierta, como si alguien, o algo, la hubiera dejado así a propósito. Decidió no dudar más y entró. El interior de la mansión estaba lleno de polvo y telarañas, pero también estaba sorprendentemente bien conservado. Los muebles antiguos, cubiertos por sábanas blancas, permanecían en su lugar, como si los habitantes simplemente se hubieran marchado sin previo aviso. Clara caminaba con cuidado por los pasillos oscuros, iluminando su camino con una linterna, tratando de ignorar el creciente sentimiento de ser observada. Cuando llegó a lo que parecía ser el salón principal, una habitación enorme con un techo alto y un gran ventanal roto, escuchó por primera vez el sonido que la haría cuestionar su cordura, un susurro. Al principio, pensó que era el viento filtrándose por las ventanas rotas, pero luego se dio cuenta de que el sonido era claro, demasiado humano para ser el viento. Eran voces, pero no podía entender lo que decían. De repente, las puertas del salón se cerraron de golpe, y Clara giró sobre sus talones, su linterna titilando. Intentó abrir las puertas, pero no cedían. El susurro se hizo más fuerte, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo en voz baja, justo detrás de ella. Respiró hondo y se giró, con el corazón en la garganta. Las sombras en la sala parecían moverse, cambiando de forma, retorciéndose en las esquinas. Clara se acercó lentamente a una de las paredes donde había una gran pintura de una familia desconocida. Lo que le llamó la atención no fue la familia en sí, sino que el rostro de la niña en el cuadro parecía haber sido borrado, como si alguien hubiera arañado la pintura con rabia. El susurro se convirtió en un murmullo incesante, y Clara sintió que el frío en la habitación aumentaba drásticamente. De pronto, vio algo por el rabillo del ojo, una silueta que parecía moverse entre las sombras. No era una persona normal. Era algo más etéreo. Las luces de la linterna parpadearon de nuevo, y cuando Clara apuntó hacia donde había visto la silueta, no había nada. El sonido de pasos resonó en el techo, pero Clara sabía que no había nadie más en la casa. Subió las escaleras rápidamente, intentando alcanzar la habitación de donde provenían los ruidos. A medida que ascendía, el susurro se volvía más agudo, más fuerte, como si cientos de voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Cuando llegó al segundo piso, encontró una puerta cerrada con llave al final del pasillo.
Los susurros se detuvieron de repente, como si todas las voces se hubieran silenciado al mismo tiempo. Clara se acercó a la puerta, aunque estaba cerrada, pudo escuchar claramente un golpeteo suave desde el interior. Tomó un profundo respiro y empujó la puerta con todas sus fuerzas. La cerradura cedió, y la puerta se abrió de golpe. Dentro, encontró algo que la dejó helada. La habitación estaba llena de espejos de diferentes tamaños, todos cubiertos con sábanas. Pero uno de ellos estaba descubierto, mostrando el reflejo de la misma habitación vacía, excepto por una figura que no debía estar allí. Una mujer pálida, con el cabello oscuro y desordenado, estaba de pie frente al espejo, con la mirada perdida. Cuando Clara se acercó, la mujer giró la cabeza lentamente y la miró a través del reflejo. Sus ojos estaban llenos de dolor, y cuando habló, su voz era apenas un susurro: «No debiste venir». Antes de que Clara pudiera reaccionar, la figura en el espejo desapareció, y la habitación se llenó de un viento gélido que apagó su linterna. La oscuridad envolvió a Clara mientras el viento aullaba dentro de la habitación. Su linterna parpadeaba inútilmente, dejándola sola con su respiración acelerada y el latido incesante de su corazón. Las voces que antes eran solo un murmullo en el aire ahora se habían convertido en un grito ensordecedor, pero provenían de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Con las manos temblorosas, Clara intentó encender su linterna nuevamente. Cuando la luz finalmente regresó, iluminó una escena aterradora. Los espejos de la habitación, que antes estaban cubiertos, ahora estaban descubiertos, mostrando imágenes distorsionadas de la misma habitación, pero con personas dentro. Figuras pálidas que se movían dentro de los espejos, como atrapadas en una prisión de cristal. Desesperada por entender lo que estaba sucediendo, Clara retrocedió hacia la puerta, pero cuando intentó abrirla, no se movió. Estaba atrapada. Los espejos, como si estuvieran vivos, comenzaron a emitir una especie de zumbido, y las figuras en su interior parecían mirarla directamente. «Ayúdanos», dijeron al unísono, sus voces mezcladas en una súplica colectiva. Pero antes de que Clara pudiera pensar en responder, una de las figuras dio un paso hacia adelante, atravesando el cristal. La mujer del espejo, la misma que había visto antes, estaba ahora frente a ella, fuera del espejo. Clara no podía moverse, su mente luchaba por procesar lo imposible. La mujer, con su rostro pálido y ojos hundidos, levantó una mano temblorosa y la extendió hacia Clara. «Están aquí, y nunca te dejarán ir». En ese momento, Clara comprendió lo que había sucedido. Las voces que escuchaba, las sombras, no eran solo espíritus vagando por la mansión. Eran almas atrapadas, condenadas a repetir sus últimas palabras y sus últimos pensamientos una y otra vez. Y ahora, Clara también formaba parte de ese ciclo. La mansión la había reclamado. El viento en la habitación cesó, y las voces se volvieron a susurrar. Las figuras dentro de los espejos se desvanecieron, pero la presencia de la mujer permaneció, observando a Clara con tristeza. Cuando intentó hablar, las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Sabía que no tenía escapatoria. La mansión Dalton había tomado otra víctima. Clara se quedó inmóvil, observando a la mujer que había salido del espejo. Era como si la habitación estuviera llena de un silencio sofocante. Las voces que habían gritado en sus oídos hacía unos momentos se hubieran desvanecido por completo. El aire, sin embargo, seguía siendo gélido, y cada uno de sus músculos temblaba. Sabía que no debía moverse, que cualquier acción precipitada podría provocar algo mucho peor de lo que ya estaba sucediendo. La mujer frente a ella tenía una mirada cargada de tristeza, pero también de advertencia. Clara intentó retroceder lentamente, con la esperanza de encontrar una forma de escapar de la habitación. Pero cuando giró la cabeza, los espejos reflejaron algo diferente. Las imágenes no eran de ella ni de la habitación vacía, sino de personas. Personas que parecían estar atrapadas, todas con expresiones de miedo y desesperación.
Las figuras se movían lentamente, golpeando los cristales como si intentaran salir, pero sin éxito. De repente, la mujer habló nuevamente, pero esta vez su voz sonaba más clara: «Están aquí por ti». La mansión siempre toma a los que entran. Clara intentó procesar lo que escuchaba. Era imposible, pero al mismo tiempo, todo lo que había experimentado hasta ese momento lo hacía parecer muy real. La mansión Dalton tenía su propia vida, sus propias reglas, y había atrapado las almas de quienes habían sido lo suficientemente desafortunados como para cruzar su umbral. Como María. Como ella. En ese momento, algo en el espejo principal de la habitación captó su atención. Una silueta oscura apareció en el reflejo, alta y deforme, sus ojos brillaban con un rojo intenso. La figura no era como las demás, no era una víctima atrapada. Era la fuente del mal que impregnaba la mansión, la presencia oscura que controlaba todo. La silueta habló, su voz resonando como un trueno en la mente de Clara: «Has llegado demasiado lejos. Ahora, serás una más de las voces». Sin previo aviso, la figura salió disparada desde el espejo, avanzando hacia ella con una velocidad antinatural. Clara gritó y corrió hacia la puerta, pero seguía cerrada. En su desesperación, se giró buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderse. Agarró una pequeña lámpara que estaba en una mesa cercana y la lanzó hacia la figura. La lámpara atravesó la entidad como si fuera humo, y el objeto cayó al suelo, sin hacerle daño alguno. El miedo se apoderó de Clara. Las sombras alrededor de la figura parecían retorcerse, envolviéndola en una niebla oscura. Las paredes de la habitación empezaron a crujir y moverse. Las voces, que antes habían sido un murmullo lejano, regresaron con fuerza, llenando la cabeza de Clara con gritos y súplicas. Sabía que estaba perdiendo el control, que la mansión estaba jugando con su mente. Justo cuando la figura oscura estuvo a punto de alcanzarla, algo increíble sucedió. La mujer que había salido del espejo se interpuso entre Clara y la entidad. Extendió los brazos, y el aire a su alrededor comenzó a vibrar. Clara podía ver el dolor en los ojos de la mujer, pero también su determinación. Ella estaba tratando de protegerla, intentando salvarla de la oscuridad que acechaba. La figura oscura se detuvo brevemente, como si no pudiera avanzar mientras la mujer estuviera allí. Las voces en la habitación comenzaron a apagarse lentamente. Las sombras retrocedieron. Clara, atónita, observaba mientras la mujer luchaba contra la presencia oscura. Pero no sabía cuánto tiempo podría durar esa tregua. Aprovechando el momento, Clara se lanzó hacia la puerta nuevamente. Esta vez, cuando tiró del picaporte, la puerta se abrió con un chirrido. Corrió hacia el pasillo sin mirar atrás, sin saber si la mujer seguiría protegiéndola o si la entidad oscura volvería a perseguirla. Mientras huía por los corredores oscuros de la mansión, Clara solo tenía un pensamiento en mente: encontrar una salida. Sabía que la mansión no la dejaría ir fácilmente, pero tenía que intentarlo. El pasillo por el que corría Clara parecía interminable. A medida que avanzaba, la sensación de estar atrapada crecía. No era solo el terror lo que la impulsaba, era una certeza profunda de que el mal que habitaba en la mansión la perseguiría hasta el fin. Las paredes parecían más estrechas, y el aire se volvía más pesado con cada paso. De vez en cuando, las sombras en las esquinas parecían moverse, como si estuvieran observándola, acechando su desesperación. Cuando finalmente llegó al vestíbulo principal, Clara vio la gran puerta de entrada ante ella. La salida estaba tan cerca, pero algo la hizo detenerse. El eco de las voces volvió a sonar en su cabeza, pero esta vez eran diferentes. Ya no eran gritos de miedo, sino súplicas. Súplicas que le pedían que no los dejara allí. «Por favor, ayúdanos», decían. «No nos abandones. Libéranos».
Clara se detuvo en seco, sintiendo el peso de esas palabras. Recordó las figuras atrapadas en los espejos, las almas perdidas que la mansión había reclamado a lo largo de los años. María era una de ellas. Si ella lograba escapar, ¿qué pasaría con las otras? ¿Seguirían atrapadas allí, condenadas a una eternidad de sufrimiento? El eco de esas voces resonaba con fuerza en su mente, pero entonces recordó algo que había visto en la habitación de los espejos. El espejo principal, el que había reflejado la figura oscura, también contenía símbolos antiguos grabados en su marco. ¿Y si esos símbolos eran la clave para liberar a las almas atrapadas? ¿Y si había una forma de romper la maldición de la mansión Dalton? Clara miró hacia la puerta de entrada una última vez, sabiendo que estaba tomando una decisión crucial. Con una determinación renovada, giró sobre sus talones y corrió de regreso a la habitación de los espejos. Sabía que si quería liberar a los demás, tendría que enfrentarse a la oscuridad de una vez por todas. Cuando llegó a la habitación, la puerta estaba abierta de par en par, y el aire estaba más frío que antes. Los espejos habían vuelto a cubrirse con sábanas, excepto uno, el espejo principal. Clara se acercó con cautela, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer era peligroso, pero también sabiendo que no tenía otra opción. Se inclinó sobre el espejo y estudió los símbolos tallados en su marco. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y comenzó a fotografiar los grabados. Sabía que no tenía tiempo para analizarlo todo en ese momento, pero las imágenes podrían ayudarla más tarde, si lograba salir viva de la mansión. De repente, el espejo vibró, y las sábanas que cubrían los otros espejos cayeron al suelo al mismo tiempo. Las figuras que antes estaban atrapadas comenzaron a moverse de nuevo, y las voces regresaron, más fuertes y claras que nunca. Clara sintió que las sombras en la habitación se agitaban, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura oscura apareció una vez más, surgiendo del espejo principal. No te dejaré liberarlos, dijo la figura, su voz retumbando en la habitación. Clara, sin dudar, extendió la mano hacia el espejo y comenzó a recitar las pocas palabras que recordaba de los símbolos. No sabía si funcionaría, pero era su única esperanza. Mientras hablaba, el aire en la habitación comenzó a vibrar y las luces parpadearon violentamente. La figura oscura se acercó, pero Clara continuó, ignorando el miedo que sentía. Las voces de las almas atrapadas comenzaron a gritar, como si también estuvieran participando en el ritual. Y entonces, el espejo emitió un destello cegador. La figura oscura se retorció, soltando un grito ensordecedor mientras era arrastrada de nuevo hacia el espejo. Las sombras en la habitación desaparecieron, y los espejos estallaron en mil pedazos, liberando una ráfaga de viento gélido que hizo que Clara cayera de rodillas. Cuando el viento cesó, la habitación quedó en silencio. Clara, jadeando, miró a su alrededor. Las figuras en los espejos habían desaparecido, y la oscuridad ya no la rodeaba. Sabía que lo había logrado. Había liberado a las almas atrapadas en la mansión. Con un último esfuerzo, Clara se levantó y caminó hacia la puerta. Esta vez, la mansión la dejaba ir.